Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema, acerca de la ansiedad. Vamos a hablar un poquito de la ansiedad. Sí, de cosas que a veces nos preocupan. Y bueno, ¿alguien se anima a darnos una ayuda con la oración? Yo Adelante. puedo comenzar. Señor, gracias por la vida y la oportunidad que nos dan de estar juntos. Que el Espíritu Santo nos guíe todo lo que podamos hacer en esta tarde. Y también las personas que están viendo el video, Señor, que pueda ser de edificación para su vida. Y que sepan que no están solos y que Él está siempre con nosotros en cada momento. Gracias porque eres muy bueno por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, obviamente no es una conferencia muy completa acerca de la ansiedad. Hay mucho de qué hablar. Podemos hablar de las causas pecaminosas de la ansiedad, que provocan ansiedad. Podemos hablar de las causas no pecaminosas que provocan la ansiedad. Causas que, pues, por ejemplo, el abuso, que puede ser una de las causas no pecaminosas. Pero pues vamos a tener una pequeña plática breve que nos ayuda a enfocarnos realmente en quién es la fuente de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, de nuestro bienestar. Y bueno, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Adelante, Freddy. Claro, sí. ¿Qué dice la Biblia sobre la ansiedad? La Biblia tiene mucho que decir sobre la ansiedad, aunque la palabra en sí no se encuentra con tanta frecuencia. Para sustituirla, se pueden utilizar sinónimos como problema, pesadez, angustia y preocupación. En nuestra época moderna, pues tenemos palabras que hemos adoptado de otros idiomas, por ejemplo, el estrés. Y obviamente son palabras técnicas nuevas que se han utilizado para designar precisamente lo que antes se llamaba angustia, preocupación, etcétera. Y vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Adelante, Freddy. Seguimos leyendo. Las causas específicas de la ansiedad son probablemente más de las que se pueden enumerar. Pero algunos ejemplos de la Biblia señalan algunas causas generales. Okay, antes de comenzar a ver el ejemplo de Génesis 32, podemos pensar en algunas causas rápidamente, así que una lluvia de ideas de causas que pueden generar ansiedad, preocupación, angustia. Yo creo que el Señor Jesucristo tuvo angustia. Creo que Él tuvo ira justa también, pero en el caso de la angustia, recuerdo el Monte de los Olivos, recuerdo que Getsemaní, él mismo dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, quédense aquí, oren. Y él no fue libre, como un ser humano no fue libre de este tipo de problemas. Sin embargo, inmediatamente se enfocó en la misión a la que él venía, y él pudo decir con toda confianza: hágase tu voluntad, no la mía. Podemos pensar, quizás piensen en alguna causa que podría disparar la ansiedad o la preocupación. Yo podría pensar, por ejemplo, en el amor al dinero. Si más o menos podemos hacer la conexión de cómo el amor al dinero puede generar ansiedad cuando no lo tienes, cuando debes y cuando tú sabes. No estoy hablando del amor al dinero. Bueno, si estoy hablando del amor al dinero, quizás el ejemplo me fui mal, ¿no? Cuando no lo tienes, no, obviamente se necesita el dinero, pero hay gente que teniendo dinero ama el dinero. Recuerdo la historia del joven rico. El joven rico
hizo una pregunta al Señor Jesús, el Señor Jesús le contestó y le dijo, ok, te falta esto. Y el joven rico se fue triste. Uno de los pasajes dice, en los dos donde ocurre esta historia, dice, Jesús le amó. Pero el joven se fue. Él tenía bastante dinero. Y por eso es que Jesús dice, es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Cuando tienen amor, tienen otras prioridades, Dios no es la prioridad. Entonces, ¿alguien puede pensar en alguna otra? Yo puedo pensar en varias, pero quiero que ustedes... Algo relacionado al amor al dinero, sería como las deudas. Bueno, Bueno, eso puede generar una mala ansiedad o un buen estrés. El buen estrés es que si debes, te levantas temprano a trabajar y ese es un buen estrés, un buen empuje para trabajar y salir del lodo, de las deudas, pero también puede causar un mal estrés, una preocupación exagerada por esto, te lleva a la depresión y obviamente eso te deja sin trabajar y te hace peor la situación y te vas envolviendo en esto de tal manera que te puedes quedar así sin hacer nada, sin saber hacer nada. ¿Qué hay de la idolatría? Yo no estoy hablando de idolatría a monitos, estatuas, santos o lo que sea. Estoy hablando de idolatría, por ejemplo, a materialismo. Ok, tengo una moto, está buena, pero quiero otra más grande, otra mejor. Tengo una casa, está buena, pero quiero otra mejor. Tengo una mujer, está buena. No le voy a seguir. Pero la idolatría puede tener muchos aspectos. Cualquier cosa que sustituya la adoración del Dios verdadero, del Dios creador. Se puede adorar a un árbol, a una criatura, a una persona. Hay gentes que en religiones adoran a una persona y que esta persona los ha llevado a destrucción muchas veces, ¿no? Cultos, por ejemplo. Hablamos de sectas o cultos. Ok. ¿Alguna otra idea? Situaciones familiares. Las situaciones familiares. No tiene control. Los divorcios de un familiar o las enfermedades de un familiar. Ok. O el mismo familiar o la misma persona que se divorcia. Puede traer ansiedad. Una situación, sí, una situación familiar que puede causar ansiedad, preocupación grande. Una que yo también veo muy seguido en las personas, sobre todo no voy a mencionar a nadie aquí, pero he visto el exceso ¿cómo se llama? El afán que tiene la persona por controlar a otras personas o por controlar situaciones. Cuando algo no se controla, sale fuera de su alcance, esa persona se preocupa, se pone ansiosa y hacen tonterías, ¿sí? ¿Hermano? Así que la ansiedad se refiere más o menos a algo que usted se preocupa por el futuro. Y ya el estrés es cuando se preocupa por algo del pasado, algo que pasó. Puede ser, sí. Cuando dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Ese es el afán que va a pasar. Ok. Ahora, yo no sé, también me pueden corregir. Yo te corrijo. Sí, por favor. Y he escuchado que dicen los adolescentes o los niños ahora se pasan más tiempo en los dispositivos tecnológicos. Dicen, no estoy 100% seguro, pero me parece haber escuchado que tienen una relación con la ansiedad. Que están más ansiosos, no sé. Porque se ponen siempre, hermano. Bueno, yo los he notado algunos. Pero que Sin agraviar a los presentes. Porque siempre están jugando y están pensando en qué lugar voy. Van a ganar. ¿Cuántos puntos llevo? Sí, ¿cuántos puntos llevo? ¿A cuántos he matado?
Eso es lo que les genera eso. Mm, El querer pasar más tiempo, más ujú. en esto. Y- Pero hay algunos adultos también que hacen eso. Sí, y yo he escuchado las dos posiciones. He escuchado la posición que dice eso no afecta para nada. Y a mí se me hace difícil creerlo, que no afecte los jueguitos, la pantalla, el estar siempre enfocado ahí por 2, 3, 4 horas, sin hacer un trabajo saludable, a mí se me hace difícil creer que no afecte, pero he escuchado personas muy respetables decir que eso no tiene nada que ver. Afecta hasta en el carácter, ¿no? Sí. Porque ellos, si la mamá le dice, ¡eh, no, que no! Ya están desesperados. Okay. Es importante, Mario, base a eso, recordar que el aburrimiento es la base de la creatividad y a los niños no se les está dejando aburrirse, porque es como una satisfacción inmediata si le vamos a dar una pantalla o si le vamos a dar un videojuego o algo así, para que el niño ya inmediatamente se sienta bien y pero la parte de la creatividad de los niños no está surgiendo. Cuando las personas están más aburridas, es cuando ellos tienden a crear más. Por eso los inventores de hace tantos años, ellos estaban aburridos, no tenían tal vez algo que hacer en ese momento, no tenían pantalla ni nada. Por eso que hay tantos inventos importantes que surgieron a través de la historia. Pero ahora eso ha disminuido mucho porque los niños y las personas en general pues, estamos pasando más tiempo expresándolo de otra manera en las redes sociales y también es interesante, ¿verdad? Ver noticias y todo. Perdón. Un área que casi nadie quiere discutir porque ha sido mucho tabú es el área también del sexo. Cuando tienes una sobrepreocupación exagerada por las cosas sexuales o la satisfacción sexual, sobre todo en nuestra época donde casi todo se ha sexualizado, sí, es un área que puede llevarte también a una depresión bastante. O la apariencia física también. También sí, correcto, es algo, un tipo de idolatría casi, ¿no? Muy bien. Ok, bueno, continuamos entonces. Muy bien. En Génesis 32, Jacob vuelve a casa después de muchos años de ausencia. Una de las razones por las que había salido de casa era para escapar de la ira de su hermano Esaú, a quien Jacob había robado la primogenitura y la bendición de su padre. Ahora, cuando Jacob se acerca a su tierra natal, se entera de que Esaú viene a su encuentro con 400 hombres. Inmediatamente Jacob se pone ansioso, esperando una horrible batalla con su hermano. En este caso, la ansiedad está causada por una relación rota y una conciencia culpable. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibir, y 400 hombres con él. Hola. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y destruyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Pueden leer la historia en el pasaje que está aquí de Génesis. Ustedes saben cómo ahí Rebeca tuvo que ver con el disfraz, el teatro que le hicieron a Isaac. A Isaac. Y bueno, sabemos que ahí había varios culpables. Ahí Rebeca era culpable, Isaac era culpable, Jacob era culpable. Ahora hay ruido por todas partes. Parece que es inusual, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Pero él obviamente tenía culpable y tenía angustia y presión porque imagínate, viene tu hermano
Y no viene solo a darte un abrazo y a decirte, hola hermano, te extrañé mucho. Viene con 400 hombres y dispuesto a eliminarte. Y obviamente Jacob no era hombre de guerra, era hombre más pacífico, le gustaba estar en casa, sí, y Esaú era hombre más salvaje, de guerra, y pues viene con 400 hombres, pues pobre Jacob. Sin embargo, obviamente sabemos lo que pasó, pero Jacob tuvo esta consecuencia de haberle robado la primogenitura a su hermano mintiendo a su papá, y bueno, pues tuvo esta angustia, ¿no? Ok, y él tácticamente distribuyó lo que tenía para que no fuera destruido todo a la hora de una confrontación. Vamos a ver otro ejemplo. Adelante, Freddy. En primera de Samuel 1, o el primer libro de Samuel 1, Ana estaba angustiada porque no podía concebir hijos y era objeto de burlas por parte de Penina, la otra esposa de su marido. Su angustia se debe a los deseos insatisfechos y al acoso de una rival. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido el Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ok. Usted sabe la historia de Ana, la mamá de Samuel. Saben su angustia. Una mujer en aquellos tiempos era una mujer muy mal vista. Casi como diciendo maldita. Una mujer Estéril. Mujer y estéril, tantito peor. Dos cosas en su contra. Ya nomás le faltaba que fuera extranjera como Ruth, la moabita, ¿sí? Entonces ella pidió a Dios y bueno, pues Dios le dio al profeta Samuel. Pero ella pasó por un tiempo de angustia. Puedo pensar en una persona que pasó también por mucha angustia, pero reaccionaron diferente. Saúl reaccionó de la manera de que él se satisfizo a sí mismo, se hacía monumentos, razonaba las cosas para decir, yo hice bien, yo no hice mal. O sea, pero él pasó por mucha angustia. Tuvo un espíritu de parte de Dios que le atormentaba. Su hijo iba a traicionar, le estaba a punto de traicionarlo, etcétera. Diferentes gentes reaccionaron de manera diferente a la angustia, al afán, a la preocupación. Y bueno, tenemos aquí buenos ejemplos. Un ejemplo obviamente que tiene consecuencias es el de Jacob, pero por ejemplo Ana es un ejemplo de una persona que deseaba algo y que Dios no le había dado y ora intensamente y con gran preocupación le pide a Dios un hijo y Dios se lo da. Bueno, vamos a la reina Esther. En Esther 4, el pueblo judío está angustiado por un decreto real que permitiría su masacre. La reina Esther está angustiada porque planeaba arriesgar su vida en nombre de su pueblo. El miedo a la muerte y a lo desconocido es un elemento clave de la ansiedad. Luego que supo Mardoqueo que todo lo que se había hecho, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió deslecio y desliza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido deslicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto
ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Me gusta esa expresión. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Ellos dormían así. Estaban bastante, había bastante tensión, bastante preocupación. Estaban a punto de ser aniquilados. Era lo que llamamos un genocidio, lo que iba a suceder. Gracias a Dios, la reina Esther intervino y el pueblo judío pudo defenderse y pudo sobrevivir, pero estaban a punto de ser eliminados de la faz del planeta, ¿no? En esta ocasión. Adelante. No toda la ansiedad es pecaminosa. En 1 Corintios 7:32, Pablo afirma que un hombre soltero está ansioso por complacer al Señor, mientras que un hombre casado está ansioso por complacer a su esposa. Interesante, la palabra ansioso es obtenida de la palabra griega que se usa, que Reina Valera traduce, se preocupa por. El casado se preocupa por su mujer, el soltero se preocupa por las cosas de Dios. Y las dos son ansiedades, pero en este tipo no son pecaminosas. El preocuparse o el tratar de satisfacer las necesidades de su mujer o del Señor no es pecado, sí. Esto es un tipo de ansiedad no pecaminoso. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero él, Sí, pero el casado tiene. vamos a ver qué pasa por acá, ¿no? Que no quiere bajar el documento. A ver. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Yo diría que se preocupa, es la palabra que usa Reina Valera es tener cuidado de esto. Es lo mismo que preocuparse por en este caso. Ok, bueno. En este caso, la ansiedad no es un temor pecaminoso, sino una profunda y correcta preocupación. Probablemente el pasaje más conocido sobre la ansiedad proviene del Sermón del Monte, en Mateo 6. ¿Lo leemos? Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un poco? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió a sí mismo como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿ok? Creo que este es uno de los pasajes grandes que muestran realmente de manera práctica en quién tenemos nuestra confianza. Jesús está enseñando algo bien sencillo. El afán no te va a resolver los problemas. Es Dios quien es la fuente de nuestro sustento. No hay ninguna razón para preocuparse por estas cosas. Si Dios hace esto con los pajaritos y la hierba del campo, pues nosotros valemos mucho más que eso. Yo creo que Él puede sustentarnos. Yo soy un testimonio vivo de que Dios no me ha dejado solo. Miren, he abusado de la gracia del Señor, pero pues es cierto, Dios no nos deja sin comer, sin frijolitos, sin tortilla. No nos deja morir de hambre y nos viste, pues de Él viene el sustento. Adelante. Muy bien, vamos a seguir. Nuestro Señor nos advierte de que no debemos estar ansiosos por las diferentes preocupaciones de esta vida. Para el Hijo de Dios, incluso las necesidades, como la comida y el vestido, no deben ser motivo de preocupación. Utilizando ejemplos de la creación de Dios, Jesús nos enseña que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y tiene cuidado de ellas. Si Dios cuida de cosas sencillas como la hierba, las flores y los pájaros, ¿no cuidará también de las personas que han sido creadas a su imagen? En vez de preocuparnos por las cosas que no podemos controlar, debemos más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Ve el versículo 33. Poner a Dios en primer lugar es una cura para la ansiedad. De hecho, todas las soluciones para la ansiedad, el estrés, la cura, están relacionadas con lo que Dios te dice, que eres tu identidad, lo que Dios te promete que va a hacer y tu fe o tu falta de fe en lo que dice Dios. Yo llegué a un punto, bueno, yo era de las personas que se burlaban de las personas nerviosas, de las personas que tienen miedo, de las personas que tienen alguna fobia. Yo dije, están locas, la tienen nada más en el cerebro, hasta que a mí me dio ansiedad, hasta que a mí me dio depresión, entonces aprendí a no burlarme. Dije, esto no está bien, algo me pasa que no está bien, no me siento como que soy yo. Y me molestaba la luz, me molestaba la oscuridad, me molestaba estar con gente, me molestaba estar sin gente, no sabía, es algo muy feo, no podía dormir, y bueno, yo voy así por un año más o menos, y me querían dar pastillas y dije, no, yo tiendo a no tratar de tomar pastillas que no necesito, pero bueno, en este caso, yo le dije al Señor, honestamente, el Señor, yo no me siento bien y tú sabes cómo me siento. Pero si tú así me quieres, y si es tu propósito o si es que debo de aprender una lección de aquí, enséñame rápido porque no me siento bien. Pero si es tu plan que yo esté así siempre, de aquí en adelante, está bien. Lo acepto. En 6 meses, eso lo haré a los 6 meses. En 6 meses se fue bajando, hasta que ya salí de ahí. Pero es horrible.
Es horrible. Hubo personas que oraron por mí, iglesias que oraron por mí, me dijeron, sánalo, Señor, y todo eso. Fue hasta que yo le dije al Señor, si tú así lo quieres, está bien conmigo. Y yo no sé si esa era la lección. A lo mejor esa era la lección. Pero dije, bueno. Pero aprendí a no burlarme de las personas que están nerviosas, porque tienen ataques de ansiedad, porque están por ahí deprimidas, encerradas en una esquina, que no quieren salir a la calle o de la casa, que están temblando, que bueno, aprendí a no burlarme de ellos. Y hay veces que no puedes hacer nada, pero más que orar por ellos. Y decir que Dios les enseñe. También Perdón. De no burlarse de la gente, creo que también enseñó a tener empatía con la gente que está pasando por eso y saber lo que se siente estar en los zapatos de una persona que sufre de ansiedad, de que sufre de depresión o tal vez de un trastorno del sueño. Y creo que a las personas que tal vez hemos pasado por ciertas situaciones así, Dios nos enseña a ser más empáticos con esas personas, porque a veces nosotros tendemos a desestimar la salud mental. Y es correcto, súper importante. Sí. Y pues nuestra responsabilidad, si hemos pasado por eso, es amar y entender y ayudar a los que están ahí en ese hoyo también. Es feo, sí. Yo recuerdo el momento en que se disparó este tipo de, por ejemplo, en mi vida. Mi papá era un hombre que le gustaba el alcohol, le gustaba golpear a mi mamá. Y nosotros, mi hermana y yo éramos los únicos que existíamos. Todavía no existían mis otros 6 hermanos. Y oía los gritos y nosotros estábamos llorando en medio de papá y mamá. El papá borracho y la mamá recibiendo golpes. Imagínense vivir así, una vida así. Entonces yo pasé con ese trauma, pero cuando me empezó a dar la ansiedad, fue cuando oí a los vecinos pelearse. Y la suegra le decía al yerno, le decía, pégale a su hija. O sea, la mamá le estaba diciendo al yerno que le golpeara a su hija. Y yo estaba oyendo al otro lado de la pared, porque eran mis vecinos, estaba oyendo eso y me trajo a la memoria mi papá y mi mamá. Inmediatamente se me puso en el cerebro y en la noche no pude dormir. Ahí empezó. Hace varios años. Hace varios años. Varios años después de que de lo que había pasado. Sí. 40 después. Así pasa, a veces Sí. tenemos esa emoción que viene tal vez desde muy pequeño. Sí. Y se disparan en un momento. Correcto. Entonces ahí empezó todo. Y fue horrible, pero pues gracias a Dios estamos todavía aquí. Hay un propósito. Ok. Usted mencionaba lo de las pastillas. ¿Cómo fue eso de las pastillas? Bueno, me querían dar pastillas para dormir, pastillas para los nervios, y yo no quise empezar por ahí. Ajá. Porque imagínate, si ahora estoy tomando 2 y 6, 8 pastillas para que la diabetes, que estoy muriendo, aumentale para los nervios, la ansiedad, la tensión y la epilepsia. Pues solo para que no haya un malentendido en cuanto a que los medicamentos No, yo digo, si usted necesita una pastita para dormir, échele. O sea, estoy a favor de todo eso. Pero el neurólogo que yo tenía era un poco descuidado y él te daba básicamente cualquier cosa, ¿no? Me acuerdo que una vez me quitó la pastilla para la epilepsia y me dio un ataque de epilepsia. Era descuidado, ¿no? A la pastilla para la epilepsia hay que quitarla gradualmente. Me cambió el medicamento y en ese momento me dio un ataque de epilepsia. Fue por un cambio incorrecto en el medicamento. Hay que estar vigilando todo esto muy bien. Un ataque de epilepsia a mi edad me mata. Pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado. No, yo digo, Dios nos dio la ciencia médica y tenemos los medicamentos para algo. Hay gente que cree en las teorías de la conspiración. Yo no soy de esos. Pero bueno, gracias a Dios no tuve que recurrir a
a ningún medicamento y solamente le dije al Señor, si tú quieres esto, está bien conmigo, lo acepto. Y ya, Solo se quedó con los otros medicamentos. pues nomás tomaba uno en aquel entonces. No tenía todos los otros problemas que tengo, nomás tomaba uno, el de la Muy bien. epilepsia. Soy epiléptico desde los 10 años, imagínate. Muy bien, entonces. No coman carne de cerdo cruda, Ahí está. con cisticercos. Ok, Muy bien. Muchas veces la ansiedad o la preocupación es el resultado del pecado. Y la cura es tratar con el pecado. El Salmo 32, del 1 al 5, dice que la persona a la que se le perdona el pecado es bendecida. Y la pesada carga de la culpa se quita cuando se confiesan los pecados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Selah. Mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. te declaré. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Imagínense, David está confesando y nosotros estamos leyendo cómo se sentía él. Y eso no es todo lo que expresa. Cuando después de robarse la mujer de Urías y matar a Urías y todo eso, ¿no? Pasó por problemas bastante fuertes en su alma. Y bueno, él tuvo un secreto que él reconoció inmediatamente que él había hecho lo malo. Y se arrepintió de su pecado y lo confesó al Señor. Y esta es su confesión a Dios en el Salmo 32. Muy bien, sigamos. Una relación rota crea ansiedad. Intenta hacer las paces. Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados, consolados, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Según Corintios 13:11. El miedo a lo desconocido te produce ansiedad. Acude al Dios que lo sabe todo y lo controla todo. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Salmo 68:20. Las circunstancias abrumadoras que causan ansiedad, ten fe en Dios. Cuando los discípulos se angustiaron en una tormenta, Jesús primero reprendió su falta de fe y luego reprendió el viento y las olas. Mientras estemos con Jesús, no hay nada que temer. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Podemos confiar en que el Señor proveerá para nuestras necesidades, nos protegerá del mal, nos guiará y guardará nuestras almas para la eternidad. Tal vez no podamos evitar que los pensamientos ansiosos entren en nuestra mente, pero podemos practicar la respuesta correcta.
Filipenses 4, 6 y 7 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay un pasaje muy hermoso que es uno de mis favoritos en Hebreos, creo que es capítulo 4, donde habla de hay un descanso para el pueblo de Dios. Y en el contexto habla de las promesas que Dios hace, su palabra, y habla de que esas promesas deben de ir mezcladas con nuestra fe. O sea, tenemos promesas, si vamos a hacer una ecuación matemática, las promesas de Dios más fe igual una vida de fe, reposo. Ahí está el reposo para el pueblo de Dios. Pues tiene que ver con tú confiar en lo que Dios hizo. Y eso nos libra de muchos problemas. No estamos exentos, o sea, ninguno de nosotros puede decir, oh, a mí nunca me va a dar la depresión, ni lo diga. Ni lo diga, porque nadie en este mundo infeliz y pecador, todos estamos expuestos a ansiedad, a depresión, a preocupación desordenada, etcétera, a este tipo de cosas, pecaminosas o no pecaminosas. Y bueno, Dios tiene la solución. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna comentario? O sea, podemos decir que hay un límite donde todos pasamos por la ansiedad, pero como que en ciertos momentos, si pasamos ese límite, pues eso se vuelve una ansiedad negativa. Porque hablaba también de estrés positivo, sí, ansiedad positiva, sí, bueno, de cierta manera. Ese estrés que te levanta todas las Como dice, mañanas afán de a todos trabajar, los sí. Si no tienes ese tipo de ánimo o estrés, buen estrés para levantarte para escuchar la alarma y levantarte a hacer café y correr a trabajo, entonces te vas a quedar en la cama y no vas a tener dinero y no vas a tener comida, entonces va a ser peor la cosa. Sí. Hay un versículo en Salmos 116:6. Leno, por favor. Dice: el Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Entonces, la clave aquí está en confiar en Dios, correcto, así como los niños confían en sus padres. Y creo que esa es una de las claves. El que está pasando por algún episodio de ansiedad o de depresión es saber que Él está ahí, porque no lo miramos, no lo podemos mirar, no podemos verlo tangible, pero Él está aquí con nosotros. Y si nosotros confiamos con todo nuestro corazón, así como confían en ti, de una manera tan pura y tan perfecta, Él no nos va a dejar avergonzados. Y Él es el único que puede librarnos, aún incluso de la garra de la muerte. En la parte B del versículo nos dice, porque me imagino que esta es una persona que estuvo pasando por ansiedad y depresión también. La parte B del versículo dice: estuve frente a la muerte y Él me salvó. Entonces aquí nos dice: confía en ti con todo mi corazón, como un niño, no me dejaste avergonzado, porque aún que tuve todos estos problemas, tú me salvaste. Qué bonito, la clave es confiar en Dios como un niño, con todo nuestro corazón. Y hay muchos salmos así, por eso está bonito el libro de Salmos, porque en poesía se expresan los salmistas la confianza en Dios. Dice el autor de Hebreos, no sabemos quién es, pero escribió muy bien: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando del pueblo de Israel, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, palabra de Dios más fe. Pero los que hemos creído entramos
en el reposo de la manera que dijo, por tanto fue mi ira no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ok. Este reposo, ¿a qué tipo de reposo se está refiriendo? Bueno, el autor comienza hablando del reposo del sábado de Israel, pero está hablando de realmente del reposo al cual llegas. Él hace una comparación del Antiguo Testamento y el sábado, día de reposo, con el reposo del pueblo de Dios hoy, que tenemos por creer en la palabra de Dios, no de un día en específico, sino de un estado, de una situación en donde tú estás tranquilo, sí, por creer en las promesas de Dios. Sí. Bien. Muy bien, entonces a la audiencia que nos está viendo, pues pueden escribir sus comentarios, sus preguntas en los comentarios aquí en YouTube. Y ahí estará Mario, Marcos, respondiendo sus preguntas. ¿Y qué más? Es todo. Si no hay preguntas, pues nos despedimos. Bueno, nos vemos en la próxima. Próximo sábado. Nos vemos.